Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo episodio de A Quien Pueda Interesar Podcast. Y esta vez traigo un invitado que viene de visita a nuestra ciudad. Él es candidato a las primarias de la oposición, el señor Freddy Superlano. Bienvenido. No, gracias por la invitación. No, a quien pueda interesar, bonito nombre. Sí. ¿Por qué visitar el estado Bolívar? Cuénteme. Bueno, forma parte de nuestra agenda, una agenda que hemos venido desarrollando en las últimas 6-7 semanas, que es lo que tengo yo como candidato, desde que presentamos nuestra candidatura el pasado 5 o 6 de mayo, si mal no recuerdo. Estuve el año pasado en 2 oportunidades, ¿no? Pero estaba en calidad para aquel momento como coordinador político de Voluntad Popular, en un proceso de reestructuración de nuestra organización, pero ya hoy en día en un papel de proselitismo político de cara a una elección primaria pautada para este 22 de octubre. ¿Y qué tal ha sido la experiencia en el estado Bolívar? ¿Cómo estuvo la agenda? Sí, que siempre bien, me gusta. O sea, apenas estamos iniciándola hoy, por la hora en la que llegamos, todo lo que hemos hecho de esta mañana, lo que sostuvimos con la rueda de prensa, ha sido pues una agenda segmentada con algunos sectores y de medios de comunicación. Mañana es que comenzamos el día de hacer calle y el día sábado. Mañana vamos a estar en lo que yo le llamo Angostura, que es como algunos lo conocemos como tal, ¿no? Ciudad Bolívar. Ciudad Bolívar, la capital del estado. La capital del estado. Y el día sábado estaremos en Upata y acá en Puerto Ordaz de Nuevo, o como ustedes le dicen, Ciudad Guayana. En Ciudad Guayana, la unión de Puerto Ordaz y San Félix. ¿Y qué otras ciudades también ha recorrido durante esta gira? Mira, acá en el estado Bolívar o en el país. En el país. Bueno, muchas ciudades. El año pasado tuve la posibilidad de recorrerlos casi por lo menos unos 180 municipios. Wow. Este año un poco menos, porque recuerda que inicié hace poco. Yo en comparación con mis demás compañeros de la unidad que unos tienen más de 10 años de candidato, otros tienen ya un año transitando, pues mucho menos, ¿no? Sin embargo, hemos podido recorrer ya cerca de 14, 16 estados aproximadamente hasta la fecha. Es decir, nos quedan algunos todavía por caminar, por visitar, pero estamos en constante movimiento. Y después de hacer casi todo Occidente, solamente nos quedan los Andes por visitar y Amazonas. Nos quedan solamente creo que 2 estados del Oriente, ¿no? Monagas, Delta, y Nueva Esparta. ¿Qué crees que buscan los venezolanos en un candidato a las primarias? Alguien que les hable con certeza, que les diga la verdad y no lo que queremos escuchar. Alguien que esté dispuesto a asumir las responsabilidades que nos va a tocar afrontar en los próximos meses. Alguien que nos pueda, al final del día, hacer ganar la elección, pero más que hacerla ganar, es que también esa elección se pueda concretar el triunfo, se pueda llegar al ejercicio del poder. Creo que las expectativas de la gente están cifradas en este momento en que ese cambio quede solamente en la expectativa de que esto pudiera pasar. ¿Crees que por eso fue que te eligió Voluntad Popular como abanderado? Entre otras razones, yo creo que el último testimonio de éxito en la política venezolana, de haber ganado una elección en medio de la adversidad como la que nosotros pues, pudimos sostener en el año 2021, fue sin duda alguna un valor fundamental por el cual el partido pues, tomó la decisión. Nuestra candidatura se somete a discusión en un encuentro federal de activistas después de la partida de Guaidó por las razones que todos conocemos. Y allí nuestro nombre resaltaba por estas cualidades. Además que, como te lo comenté anteriormente, venía de recorrer el país, lo estaba haciendo en calidad de coordinador político del partido. O sea, en parte viene por esa experiencia. Sí, yo creo que además no fue una experiencia muy gratificante para parte de la sociedad venezolana, sobre todo para el sector opositor. Son esas pequeñas victorias que muchas veces nos hacen falta y que nos pueden reimpulsar. Y lo que sucedió en mi estado en el año 2021, cómo se vivió, pero sobre todo cómo se pudo sobrellevar una situación como la que nosotros estábamos atravesando en ese entonces, nos dio algunas certezas y efectivamente bueno, fuimos exitosos en su momento. Demostramos que aún que ganando la elección, que nos sacaron de la carrera con aquella negociación que nadie conocía, ni siquiera propiamente electoral, que no era suficiente para sacarnos de la ruta que habíamos escogido, que era conseguir el cambio político en mi estado. Y creo que eso era un valor o un elemento fundamental en una ecuación de la cual el ciudadano todavía está descifrando cómo llegamos nosotros a conquistar y a concretar el cambio político en Venezuela. Totalmente, pero antes de Voluntad Popular estuviste en Acción Democrática. ¿Qué causó ese cambio? No, yo estuve en AD desde muy chamo, es decir, desde muy niño mis padres estaban vinculados a la política también, como activistas. Mi mamá con el sector educativo, mi papá pues ya más direccionado con el tema político.
Y de manera tal que siempre estuve a conocimiento o estuve en alguna caravana o estuve en un acto político, en un meeting o en lo que los adecos le llaman cuando celebran sus fiestas en una romería. Y tuve ahí mi primera formación. Fui secretario juvenil en el municipio capital, después pasé a la parte política directamente. Pero en el año 2005 decido apartarme de la política. Yo creo que yo entré como ese down que entra muchas veces el ciudadano que no quiere saber nada de política. ¿Y qué edad tenía aproximadamente? Bueno, wow, en ese año tendría yo 26, 27 años, no recuerdo, 28 años tal vez. Y quería apartarme porque me sentía decepcionado o desencantado. Es decir, había perdido todo tipo de esperanza de que nos ayudara a conseguir un cambio político en Venezuela. ¿Y qué lo hizo cambiar de Recuerda que yo soy de Barinas y enfrentar al oficialismo allá era mucho más complejo que hacerlo en cualquier parte. Claro. Por el simbolismo que había, por la retórica que existía y por la presencia de la familia Chávez en ese estado. Entonces decidí apartarme un tiempo, pero en el año 2009, el año 2007, por supuesto que me simpatizó todo este movimiento estudiantil. Creo que en el país mucha gente lo hizo. O sea, eso fue lo que lo hizo, como que lo conquistó de nuevo. Eso me hizo como que otra vez, como concho, no es posible. En el año 2008 participo acompañando la candidatura de un disidente del oficialismo que decide adversar al oficialismo y que tenía opción quizás para derrotarlo. Entonces, estuve como cerca. En el 2009 me involucro de nuevo. ¿Te acuerdas aquel referéndum que hubo, aquella consulta donde se modifica la Constitución y que nos trajo como consecuencia la elección indefinida, ¿no? La reelección indefinida? Ahí he decidido participar ya y en medio de ese proceso de participar en todo esto conozco a Leopoldo López, que estaba fundando un partido. Yo tenía ya mucho tiempo separado de mi partido de origen, del cual me fui sin ningún sí o no, solamente me fui por estas razones que te manifestaba. Y decidimos entonces fundar Voluntad Popular en el Estado. De ese entonces pues lo fundé con otros compañeros más. Es decir, estaba en Voluntad Popular desde los inicios, desde las bases. Desde los inicios, de la discusión de qué somos, movimiento de movimiento, la discusión del nombre, la primera elección que se hizo abierta con la participación de acuerdo a aquel entonces del Consejo Nacional Electoral, que fueron abiertas porque participaba el que quisiera, hasta ahora, hasta la actualidad, ¿no? He construido desde los cimientos hasta construir una fuerza con la capacidad de unificar y de derrotar al oficialismo en mi estado. Ya está con la bandera de Voluntad Popular. Ahora bien, ya ha participado en 2 elecciones, también ha estado en la Asamblea Nacional. De toda esta experiencia, ¿qué cree que le va a ser útil de cara a las primarias? Yo creo que nuestra capacidad de organización, de movilizarnos, de convertir un proceso que en un principio puede ser completamente emotivo, convertirlo en un proceso orgánico y de organización, que se convierta al final del día en una gran fortaleza para la defensa del voto. Creo que eso ha sido uno de los pilares fundamentales. Yo no solamente tuve la oportunidad, gracias a Dios, de derrotar al oficialismo en el año 2015, cuando me enfrenté por primera vez a uno de los Chávez en este circuito, sino de que en el 2017 pudimos ganar primeras también en contra de todos los partidos que nos adversaban. Y lo que denotaba nuestra fortaleza era el proceso de organización que sosteníamos, es decir, creemos mucho en eso, en lo particular. Y creo que es una de las bases más fundamentales con que los factores democráticos tenemos que enfrentarnos de cara a la elección del 2024. ¿Cree que en estos procesos de Barinas usted se considera ganador, que venció al chavismo o que no lo dejaron ganar? No, que los derrotamos. El hecho de que no me dejaran gobernar no significó que no se concretara el cambio político en el país. Y de eso se trata. El secreto de todo esto está en eso. No en creer que tú eres la persona, que se trata de ti. Tú eres un actor fundamental que está empujando un proceso de cambio. Y ahí es cuando tienes que construir un mensaje que sea mucho más grande que el liderazgo de una persona como tal y que sea un liderazgo colectivo. Yo tuve la oportunidad de ser candidato de los factores unitarios. Tuve la oportunidad de representar a la unidad y de derrotar al oficialismo. Y después la oportunidad de tomar decisiones en función de concretar el cambio político, pero no en función de que me reconocieran o no, porque yo sabía que era una tarea muy difícil, complicada. Claro. Se me iba a pasar el tiempo otra vez tratando de hacer esto. Eso no significó que no reclamáramos con fuerza aquellos resultados. No sé si lo claro, recuerdo. Era más que un objetivo conjunto que un objetivo personal. Digamos. Claro, colectivo. Y nosotros lo que hicimos fue que nos movilizamos, ejercimos la presión,
cuando viene la invitación, no solamente la mía, sino la de 4 actores más, incluyendo la de mi esposa, que la presentamos en un momento, bueno, encontramos una fórmula. Alguien que ya estaba juramentado y proclamado porque era diputado electo en ese entonces, reconocido también por el Consejo Nacional Electoral. Entonces fuimos con él, era muy difícil inhabilitarlo en ese momento. Era la carta bajo la manga. Era dispararse ellos en el pie prácticamente. Bueno, y ganamos la elección. Después de todo eso, de esa movilización que hubo, muchos hablan de la invasión de Rusia a Ucrania. 100.000 efectivos militares se movilizaron en esa primera invasión. Primera invasión que hace Ucrania, que hace Rusia. En verdad se movilizaron 23.000 funcionarios entre policiales y militares. Es decir, para que vean la magnitud. Fue una magnitud bastante grande. Creo que se trató de ejemplificar lo que era el ejercicio del poder, ¿no? Y cómo llevarlo a una entidad para ver si podía tratar no sé la palabra boicotear, de coaccionar el voto de la gente. Y la gente, su reacción fue bastante inteligente. Les recibió todo lo que fueron a entregar en el Estado para esos meses y terminó votando por nuestra opción, ¿no? Por la opción que representaba la unidad y el cambio político en el Estado. Y al final la decisión es el voto. Ahora bien, ¿y si se repite este escenario en el que no lo dejasen gobernar? Que no, bueno, buscaremos opciones para que el cambio político se concretara, que es lo que importa. Porque tú siempre vas a tener la oportunidad, en medio de un modelo democrático, de volver a colocar tu nombre y a que la gente pues tenga, que sea la gente quien decida. Cuando lo hace en dictadura, no. Porque bueno, simplemente mientras eso exista no vas a tener posibilidad de participar, de ofertarle tu nombre a la gente. Y yo creo que eso es un elemento que tenemos que considerar aquellos que somos demócratas, pero también considerar las aspiraciones, y la gran mayoría que están muy por encima de las nuestras, por más legítimas que sean. Y ahí es donde tienes tú que repensar. O sea, no se trata de mí, se trata de un colectivo. Si eso fuese así, buscaremos la manera de que ese cambio se concretara y de que pudiera mantenerse la sostenibilidad en el tiempo también. Freddy Superliano está inhabilitado. ¿Esto afecta a las primarias? No afecta a las primarias, porque las primarias dejaron de ser una elección convencional. La primaria dejó de ser una elección única y exclusivamente para escoger un candidato y se ha convertido en una elección para escoger el liderazgo de los factores de oposición en medio de la turbulencia política que vamos a estar nosotros sometidos de aquí a la elección del 2024. Entonces, todo lo contrario, me considero la persona idónea para poder construir unidad y para tomar las mejores decisiones en medio de toda esta situación que se nos va a presentar de aquí a esa elección presidencial. Claro, pero si resulta electo o abanderado por las primarias, esta inhabilitación no le impediría ir a la próxima elección que sí sea con el CNE. Seguramente sí, seguramente la dictadura trataría de colocar cualquier tipo de trabas para en mi caso particular, que nunca supe por qué nos inhabilitaron, ¿no? Fue después de haber ganado una elección, de hacer lo posible para que nos reconozcan como tal, entendiendo que somos nosotros quienes escogemos los factores de oposición, quienes escogemos nuestro candidato, no la dictadura. Pero si eso no llegase a ser posible, tendríamos por supuesto que discutir, buscar la manera de escoger un candidato. Lo que sí no podemos hacer es llegar sin opción a esa elección presidencial. Claro, eso es lo más importante por ahora. ¿Cuáles serían los obstáculos más grandes que ha enfrentado durante su carrera política? Mira, la persecución. Yo tuve orden de captura en el año 2019, estuve fuera del país unos meses y luego estuve todo el año 2020 en la clandestinidad. Es una situación bastante compleja, la conozco de cerca porque también afecta a la familia. Claro. No solamente te afecta a ti en lo particular, sino también tus modos de vida, ¿no? Y creo que fue uno de los desafíos más grandes que nos tocó sostener desde el ofrecimiento de cárcel que nos vienen haciendo desde el año 2014 hasta la actualidad y el asedio del cual somos víctimas todos los días, pero bueno, que forma parte ya prácticamente de la vida que nosotros hemos decidido vivir y que va en función de la lucha política en Venezuela. ¿Cómo pudo salir ileso de esa situación? Mira, no sé, se presentó en el año 31 de agosto del año 2020, la dictadura da lo que ellos le llaman un indulto, ¿no? Estábamos cerca de unas elecciones parlamentarias que ellos estaban convocando, ¿no? Que tampoco fueron reconocidas al final del día. Y para esa fecha liberan unos presos políticos y también indultan creo que a 90 o a 100 diputados venezolanos, entre esos quien te habla. Fui uno de los primeros en declarar en el país, ¿no? Porque estábamos a la espera de que saliera Roberto Marrero del helicoide, recuerdo siempre esta... Bueno, ¿cómo olvidar ese momento? Sí, y ahí estuve yo, di unas declaraciones a los medios de comunicación, poca gente pues tal vez nos reconocía, no sé si estábamos barbados, delgados, teníamos mucho tiempo escondidos cerca de las montañas de Caracas, y bueno, ha sido una etapa difícil. ¿Cómo hacía para comunicarse con su familia en ese momento? ¿O no se comunicaba con él? Sí, buscamos la manera de comunicarnos, de tener comunicación. Lo difícil de esto son otras cosas.
Lo difícil de esto es cómo te alimentas, cómo te mantienes encerrado en un espacio como este, prácticamente. ¿Y cuánto tiempo fue? Me dijo, como 2 años. Estuve cerca de 9 meses en la clandestinidad. En el exilio estuve cerca de unos 6 meses. Y por decisión propia. Además, yo entré al país para votar por aquella directiva del 2020 que representaba a Guaidó. ¿Te acuerdas aquel intento el asalto que se le hizo al Palacio Legislativo? Y ese entonces pues estuve en la ciudad de Caracas. Entonces creo que es una situación bien compleja porque tú terminas colocando también a tu familia en una precariedad. Eso no va, la gente no entiende. Que también están asumiendo un riesgo familiar. Sí, que todo esto tiene también un daño colateral y que lo lleva para el final de la familia. Estos serían los obstáculos más difíciles de su carrera, sin embargo también existen otras que son polémicas. ¿Nos puede contar qué fue lo que sucedió en Cúcuta y cuál es su versión de la narrativa que dijeron los medios? Mira, intento de asesinato. Yo lo he dicho en reiteradas oportunidades en entrevistas recientes. Incluso en algunas he dado detalles, me he logrado extender producto de la dinámica del mismo programa. Ahí lo que nunca se dijo fue que fue un intento de asesinato, que jamás yo me encontraba en un sitio que estos señores manifiestan que era un sitio nocturno, de la mala vida y todo lo demás. Que la narrativa de la dictadura, que le dieron mucho volumen en ese entonces, se terminó en convertir para algunas personas como hasta en una verdad que daban por cierta. Aquello de que una verdad, una mentira dicha 1000 veces, pues se puede establecer como verdad, pero la verdad es que nunca se dijo, mira, que te dejaron casi moribundo a 14 kilómetros del sitio donde tú estabas, a 2 kilómetros para pasar la frontera, que en el intento de ese secuestro que a ti te hicieron muere un familiar de 34 años llamado Carlos Salinas, y de que estuve después de eso inconsciente de varias horas, después de 2 o 3 lavados estomacales. Es decir, y quizás lo más duro fue no sobreponerme a las críticas malsanas que la gente siempre hizo, sin tener conocimiento de causa, del ataque o del asesinato físico y moral que quisieron hacerme, sino el daño que le hicieron al final del día a una familia que hoy todavía llora por la ausencia de un familiar que murió de manera injusta. Y bueno, esa fue mi verdad, fue la que siempre dije. En un estado como el mío, donde la gente me conoce, era mucho más fácil de que la gente entendiera de qué se trataba, y sobre todo de alguien que venía adversando a la familia Chávez durante tanto tiempo, que hizo denuncias importantes cuando estuve frente a la Comisión de Contraloría, ante Alex Saab, ante Raúl Gorrín y otros actores políticos de renombre y peso político en Venezuela, de que eso tenía sus consecuencias, y tal vez allí nuestro sacrificio fue reconocido. Y digo yo reconocido porque cuando presentamos nuestro nombre para la elección de gobernadores fue apoyado, ¿no? Y a las pruebas me remito. Tal vez cuando salgo como candidato, entonces ante el país, algunos lo que quisieron fue rebuscar algo. Recordar Mira, el ¿qué momento podemos decir de Freddy que lo pueda afectar? Ya que dijo, no, vale, Freddy es esto. No, Freddy no es eso. Es como que si yo diera por sentado lo que este señor los días miércoles en las noches dice en su programa, que habla cualquier tipo de barbaridad en contra de cualquier dirigente político, solamente porque yo adverso a ese dirigente político o porque compito con él, lo doy por sentado. Cuando tengo que entender que estos señores están haciendo lo que su lógica y su narrativa le indica para debilitar a los factores unitarios y democráticos. Siempre le he dicho a la gente, mira, usted tiene que tomar las cosas dependiendo de quién las diga. Cuando le dice una persona que está descalificada, que tiene imputaciones por delitos graves, ¿no? Con grupos delictivos importantes, que además eso está inmerso en investigaciones por delitos de lesa humanidad, entonces usted tiene que estar claro que son capaces de hacer lo que sea, y eso pasa por el descrédito de cualquier ciudadano con tal de mantenerse en el poder y debilitar nuestra acción. ¿Cómo va el proceso de las primarias, que es en octubre? Faltan pocos meses y aún no se sabe cuáles son los centros de votación y dónde se va a votar, y aún estamos recolectando lo que son los votos en el exterior, el registro en el exterior. ¿Cree que se puedan dar las primarias sin CNE y que aún no hay sitios donde ir a votar? Sí, nosotros lo hemos hecho en el pasado sin CNE. Yo la primera elección la primera candidatura que pude obtener como candidato a gobernador fue a través de unas primarias que hicimos en mi estado. Y en el país hemos tenido en el pasado experiencia donde hemos podido hacer nuestras elecciones para escoger gobernadores, alcaldes o candidatos a la Asamblea Nacional. Yo creo que esa experiencia está ahí, técnicamente podemos nosotros sustentar este proceso, y ciertamente estamos ahora en la discusión de las mesas. Porque te digo esto, en el año 2012 se fue con una cantidad específica de centros de votación y de mesas. Hoy queremos nosotros elevar esto un poco más. Tenemos un país distinto al del 2012,
una Por supuesto. capacidad de movilización que se ha visto mermada por el tema del combustible y por la precariedad económica de la ciudadanía. Entonces necesitamos llevar más puntos, más mesas, más cerca de la gente. Y esa es la discusión que hay ahora, que es una discusión técnica, por supuesto con argumentación política, que debe definirse ya en los próximos días. Eso tal vez nos genere, es lo que menos nos va a hacer tardar en todo esto, porque después que eso esté definido, todo vaya en un proceso logístico, que es quizás lo más complejo, con asistencia técnica de los propios actores de los partidos, de la sociedad, de las universidades que están participando en ello, y por supuesto después difundir dónde están los centros, los puntos y las mesas de votación. Ahora, ¿cómo es su relación con los otros candidatos de la oposición que también van a las primarias? Yo creo que buena. El hecho de ser un dirigente provinciano, en su momento, hasta hace poco, el hecho de ser un dirigente que viene a hacer política en un estado de características como el nuestro, como el mío, me alejaba un poco de la problemática nacional, en el caso de diferencias que pueda tener yo con uno otro dirigente. Sin duda alguna, Sí, en cierta forma es una ventaja. yo creo que sí, porque no tengo ninguna pelea mellizal. Puedo tener diferencias en posturas políticas que es distinta. Además de que es muy natural que las tengas cuando ejerces política. No puedes pensar que el pensamiento es único, es todo lo contrario, es bien universal. Entonces, ¿por qué voy a tener yo diferencias en lo personal con algunas de estas personas? Con muchos de ellos nunca he competido, que es lo que a veces pudiera traerte algún tipo de diferencia, por lo menos en lo personal. Así ¿Estaría que dispuesto entonces a un consenso? yo estaría dispuesto a tomar una decisión en el caso de que termines de exterminar cualquier otra vía distinta a la primaria, ¿verdad? Es decir, perdón, ¿cómo te ejemplifico? Si tú acabas la primaria, y hablo de la dictadura, por X o Y razón, bueno, nos obligaría a nosotros a buscar otros mecanismos para tomar una decisión en cuanto a presentar una candidatura al pueblo venezolano de cara al 24. Perfecto. ¿Negociaría con el gobierno Freddy Superlano, si le corresponde? Yo negociaría los términos en que desalojen el ejercicio, el poder, los espacios de poder, por supuesto, los términos en los que tendrían que hacerlo. Sería, en este caso, lo que se nos presentara. Yo le colocaba esta mañana un ejemplo ahí que me hacía esa misma pregunta. Le digo, ¿tú tienes hijos? Yo sí tengo un hijo. Bueno, mete que se metan acá a tu casa y hay un secuestro y tienen a tu hijo con un revólver en la cabeza. Tú eres capaz de negociar con tal de que esta persona se vaya y tú puedas salvaguardar a tu hijo y también tu hogar. Nosotros vemos una situación muy parecida ante unas personas que te tienen el revólver en la cabeza, donde a quien se lo tienen que no es tu hijo, sino que es el pueblo venezolano, y tú estás deseoso de que ellos se vayan. Entonces, hay que hacerlo en este momento, sí, por la vía electoral, pero seguramente van a ofrecer resistencia a algunos sectores y bueno, y tengamos que ir a un proceso tal vez de acuerdo, negociaciones y de todo lo demás, con tal de que un proceso de transición y Estado de Derecho retorne al país. Perfecto. Unas preguntas rápidas. ¿Un hobby, algo que haga en su tiempo libre, aparte de la política? Oye, vale. Bueno, es educador, no sé si Ah, es sí, algo yo soy relacionado. docente de formación, también es una profesión que también tengo, además de la de ser ingeniero en sistemas, también pude estudiar en su momento esta carrera. No la ejerzo desde el año 2015 aproximadamente, pero no es algo que vería como un hobby como tal. Sí quiero retornar de nuevo a las aulas de clase, Claro. ¿no? Que es una experiencia enriquecedora. Quiero hacerlo ahora de nuevo en el área universitaria. Creo que ojalá pueda hacerlo en el mediano tiempo. Pero quizás un hobby que pueda tener en la actualidad, mira, me gusta mucho el rafting. Lo hago en los ríos de mi estado cuando tengo oportunidad, sobre todo en época de invierno. Estoy en Interesante. deuda por hacerlo ahora en esto. Si no lo has hecho, ojalá algún día nos puedas visitar y puedas conocerlo. Yo sé que ustedes también tienen aquí ríos para hacer Tenemos rafting. ríos también. De otros caudales, otras características. Nosotros tenemos allá unos particulares para hacer esta práctica como tal. Recuerda que estamos en Cordillera Andina. También me gusta mucho el campo, porque soy un hombre de campo también, que tuvo la oportunidad de haberse formado entre medio de educadoras, que eran mi mamá y mis tías, y de hombres que trabajaban en el campo, como eran los hermanos de mi mamá. Bien. ¿Género musical favorito? Chama, tengo varios. Disculpa lo de que te tuteé con lo de chama, pero tengo varios. No, está bien, está bien. Me gusta desde el reggaetón hasta la música llanera. Puedo pasar también por cualquier tipo de balada. Por Es melómano, entonces. Rock también Todo. lo he escuchado en su momento. El vallenato también lo he escuchado también. La música ranchera. Distintos tipos de géneros. No tengo uno en particular que sea lo que me mantenga como es un estereotipo particular, no tengo. Fino. ¿Un libro favorito o el último libro que haya leído? Estoy leyendo, el último libro que estoy leyendo en este momento se llama El Lobo, creo que se llama La historia del lobo, no recuerdo el título,
tiene que ver con, el lobo de Wall Street, creo que se llama el libro, es el último que estoy leyendo en la actualidad. Estoy también leyendo otro que tiene que ver con las propuestas que hizo en el sector educativo Luis Beltrán Prieto Figueroa, que que lo prestó un amigo recientemente. Le estuve echando una ojeada recientemente a Venezuela Energética, de Leopoldo López y de Mauricio Vaquero. Y las lecturas son variadas. Sí, además que me gusta hacerlo. Estoy leyendo uno que se llamaba... Oye, vale, estaba contigo, por cierto, cuando lo compré en el aeropuerto, que íbamos hacia Barinas, que tiene que ver con el tema de la política vista desde un género de una persona que ve la política desde la izquierda, ¿no? Y que habla de varios escenarios políticos, pero son escenarios, especulaciones que la hacen. Bien interesante, no recuerdo ahorita el nombre. Pero también en su momento yo me inicié en el proceso de la lectura con el género de novela. No sé si claro, súper clásico. Cuando tú estabas chamo, te mandaban en el liceo, mira, léete Doña Bárbara, La Ilíada. María de Jorge Isaac. Yo cuando me tocó, me correspondió, no lo hice a regañadientes. Luego, ya después de un poco más adulto, con el género que me introduce a mí para tomarle amor a la lectura, son las novelas. Y una novela que a mí me gustó mucho, 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez. Y desde entonces, pues leí varias de él. Y después sí me adentré en otras lecturas. A todo tipo de lectura que fuera en función del desarrollo personal, después el tema de la política y todo lo demás, pero al final del día siempre es sabroso tener espacio para leer. Ese sí pudiera ser mi hobby, el cual... Lectura, otra cosa más. Muchas veces trato de hacerlo cuando tengo algún tiempo libre. Perfecto. ¿Comida favorita? Te voy a ser sincero, me gusta mucho la carne asada o la carne en vara, como le llaman. Bueno, Barinas. No sé si aquí tienen ustedes un espacio así que me puedas recomendar. Me ofrecieron por ahí el laulao, ¿no? Que también me gusta mucho el pescado. Por supuesto, laulao de nuestro estado Bolívar. De río, me lo han ofrecido, espero que... Me dicen que hoy mismo, no sé, espero que así sea, no sea solamente la magia y el ofrecimiento. Eso es como el tema de la zapuara, que me la han ofrecido desde que llegué por acá. El peligro de la zapuara es que si la comen, se queda. Estoy dispuesto a correr ese riesgo. Y para finalizar, su frase, una frase que siempre diga Freddy Superlano. Oye, pana, no sé, pero por lo menos la que estoy utilizando en campaña, la que utilizo ahora, o un eslogan o una frase que es que si Barinas pudo, Venezuela puede. Yo me considero un militante del optimismo. Siempre, para estar en este oficio en el cual nosotros estamos en la actualidad, tienes que serlo. No sé si es una frase, chama, en este tema, ¿no? Pero... bueno, hay mucha gente que cuando me imitan dicen, al final del día, que es una de las frases que más repetimos, seguramente, ¿no? Pero bueno, hay muchas. Todos aquellos que me han acompañado en los últimos años, sabes que seguramente tenemos algún tipo de frase que repetimos, muletillas, qué sé yo. Pero la del eslogan es la que más está utilizando últimamente. En este momento sí, ese que si Barinas pudo, Venezuela puede por una razón. La verdad es que la gente hoy en día le quedó muy claro el ejemplo que allá dimos. Se habló mucho de eso, la gente no sabía quién había sido tal vez la persona que había direccionado todo eso, quién lo pudo liderar. La gente sabía más el fenómeno que pasó en Barinas, pero no quién estuvo al frente. Bueno, nosotros dijimos, pues vamos a sacar a la persona que lo hizo posible. Yo a veces no me gusta decirlo así porque no suena petulante. Vamos a ver si se repite ese escenario. Fue concurso de mucha gente, pero ojalá se repita en el país. Yo creo que se va a repetir en el país. Amén. Bueno, muchísimas gracias al candidato Freddy Superlano que va a postularse, está postulado a las primarias de la oposición el próximo mes de octubre y van a ver esta entrevista en mi canal de YouTube, a quien pueda interesar podcast. Muchísimas gracias. Saludos y a quien pueda interesar que la vea. A quien puede interesar fue presentado por Hotel Plaza Merú, Doctora Lorenya Calzadillo, Santos Bar en la Torre Loreto de Puerto Ordaz, Jorly Zarzola, tu acompañante en Bioneuroemoción, Dolls Beauty Spa en la 303, Kelvin Hernández, diseñador gráfico, Primicia Comercial, Tomás 58, Industria Visual, Iván Romero, Mago Publicidad y Mercadeo, plantando ideas, Conomanía, porque un buen día comienza con buena comida, Lales Skin.